la guianza del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestra hermana Anita y nuestra hermana Marisol, que se encuentran en cabina. Le voy a pedir, por favor, que lea la hermana Anita el capítulo 53 del profeta mesiánico Isaías. Del A 1 ver. al 7. Sí, del 1 al 7, por favor. Dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando la abrió, solamente fue para decirles: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. La ovejita se ha descubierto que cuando va a ser sacrificada, se da cuenta. Y no hace tanto escándalo como los becerros, como los cerdos, pero la oveja no. Y aquí nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando él se puso a orar, él ya se imaginaba lo que le iba a suceder, lo que iba a padecer, lo que había ideado ya el Imperio Romano a todos aquellos que eran ladrones, homicidas, iban en contra del Imperio Romano, iban a ser crucificados. Y ahí el historiador Josefo nos dice que la mayoría iban desnudos. Y ahí también el salmista nos dice sobre la burla y lo oprobio que había recibido nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando él estuvo orando en Getsemaní, que significa molido, molín, él fue molido. Ahí, usted imagínese la angustia, el dolor, el sufrimiento, lo que le iba a suceder. Eso es tremendo cuando alguien ya sabe lo que le va a pasar. Sí. Porque imagínese usted, cuando nosotros sepamos que vamos a morir el mes de mayo, el día 12 a las 3 de la tarde, y vamos a morir de tal forma, yo creo que ya no dormiríamos. Entonces el Señor sabía que iba a ser sacrificado, que iba a ser molido. Y ahí estaba orando, clamando, llorando, gimiendo: Señor, si es posible, apártame de este látigo de Roma, apártame de lo que viene o algo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya, guiado siempre por el Espíritu Santo. Y dice ahí que sus sudor eran como gotas de sangre. Cuando se llama hermatodosis en la ciencia médica, cuando los pequeños capilares se rompen por la tensión y se mezclan con las glándulas sudoríferas, entonces es como gotas de sangre del dolor, de la tensión, de lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder. Y fue ahí con sus discípulos y ellos estaban durmiendo. Y nosotros sabemos que ahí llegó su tesorero, su amigo con el que andaba, siempre para un lado y para otro, el cual había visto milagros, que habían abierto el Señor los ojos de los ciegos, que los que no oían ya escuchaban, de paralíticos levantarse, ¿verdad? Tanto eso que había visto, que los demonios
se sujetaban, y me imagino que llegó con todos los demás porque estaban muy contentos, pero fue cuando les dijo, no se alegren tanto, mejor alegrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Verdad? Porque el que no esté escrito en el libro de la vida, entonces va a tener el juicio del gran trono blanco. No va a participar del tribunal de Cristo, de los galardones. Entonces ahí estaba ese dolor, y llegó él y con un beso lo traicionó. El que andaba cerca de él va a perder el nombre de los apóstoles que tenían en los murales de la Nueva Jerusalén, porque el nombre de los 12 van a estar de los 12, más él no va a estar ahí presente, Judas. Y eso me imagino que cuando alguien de nosotros, amigos, usted va a tener amigos o amigas, yo también, de los cuales nos pensábamos que eran nuestros amigos y nos han dado la espalda. Y siente uno feo después de que le brindaste tu casa, su hogar, que comió contigo. Entonces yo tuve así en la iglesia compañeros, amigos, hermanos así, que del pan comían también y me pagaron mal. Pero en lugar de reprocharles o algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos. Amén, así. Pero no por eso, como ser humano, no va uno a dejar de sentir dolor, la cierta traición, ¿verdad? El dolor. Pero si Jesús fue traicionado, ¿qué esperamos nosotros también? Lo mismo. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y ahí estaba sufriendo, con ese dolor tan tremendo, y lo entregó. Y Pedro, este hombre violento, pues dice ahí la escritura que agarró la espada, ¿verdad? Y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor ahí, un milagro ahí, la agarró y se la puso otra vez. Y ni así viendo. Ese milagro de decirle, ¿sabe qué? Estoy mal, estoy arrepentido. ¿Cómo? Ni así. Por eso hay mucha gente que se va con el misticismo de los milagros, que más que todo lo más importante es las escrituras, que no solamente leerlas, sino escudriñar la palabra de Dios, para que podamos entender y comprender las grandes maravillas que están encerradas en este libro, que es la palabra de Dios. Es lo importante. No con esto quiero decir que no hay sanidad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él sigue sanando, y Él sigue levantando al paralítico, dándole vista al ciego, echándole al sordo también. Porque Él sigue, en Hebreos 13 nos dice que es 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así es que lo creemos. Y Jesús estaba listo para ir a la crucifixión. Así es que, pues, nos llevaron delante de Pilato, y Pilato, como cualquier otro cobarde, se lavó las manos. Yo no he encontrado nada injusto en este justo, pero todos gritaban, crucifícale, y vamos a soltar al peor, pero a aquel que se hace pasar por Dios, ni aún así, ¿verdad? Crucifícalo. Y ahí, antes de ir a la crucifixión, mi hermana, le jalaban su barba. La barba esa era un símbolo de los judíos, de buen carácter que tenía la persona. Todos del Sanedrín eran 70. Le escupían, le leían la sentencia y lo golpeaban. Muchos comentaristas dicen que a lo mejor posiblemente ahí estuvo también el apóstol Saulo de Tarso. Le tocó eso, porque fue el primero que estuvo ahí recogiendo las ropa del primer mártir, ¿verdad? De Esteban ahí, que vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús recibió eso y aguantó todo eso, esos golpes. Le leían, como le digo, la sentencia en los 70 y lo golpeaban. Y lo entregaron al centurión, a los romanos. Y los romanos, haciendo mofa de todo esto, le pusieron su corona de espinas
que la espina, como dice el libro de Génesis, no había espinas hasta que falló Adán, entonces tendrás espinas y cardos, dice. Y esas espinas en Jerusalén son grandes y atravesaban el cuero cabelludo. Y después de ahí, de ese cuero, atravesarlo, su cabeza se hinchó. Pues, Y para pegar, y le pegaban con una caña, ¿no, hermano? sí, Le pegaban. Cualquier espinadita que se da uno, tremendo. Ve. Imagínese esos como clavos en la cabeza. Imagínese. Qué horror. Si aquellos, cuando les digo yo, deja checarte la azúcar, con un destrozo, con una agujita. Dicen, ay, no, déjeme ver, y no quieren ver. Con una piquete en el dedo, se están espantando y se mueren. Cuando yo estudié medicina, me dijeron aquí, ahí en forense, dice, aquí vamos a ver quién va a servir para médico y quién no. ¿Quién no? Y entramos, éramos como unos 30, 35, dos muchachas se desmayaron y un muchacho. Dijeron, sáquenlo, porque estos no van a servir para médico. Porque olieron la sangre, vieron el cadáver. Y el olor, el formol ahí, todo eso. Imagínense, van para afuera. Sí. Entonces, el Señor, con eso, todavía le pegaban con la caña y se hundía más la espina en el cuero cabelludo. Hasta que se inflamó, me imagino, ahí se te inflama el cráneo. Y luego se burlaba, ¿no, hermano? Oiga, hermano, algo que oí el otro día de que para los judíos era una vergüenza estar desnudo, como cuando Noé reprendió a su hijo porque lo vio desnudo, vio su desnudez. Sí. Que dicen que el Señor Jesucristo, ya ve que lo ponen con un manto en sus partes, que no era así, que iba desnudo. Ah, sí. El historiador Josefo dijo que la mayoría iban ahí al monte Gólgota desnudos. Desnudos. Por eso dice, era lo oprobio, era la burla del pueblo, era la pasadera ahí del monte de la Calavera, ¿verdad? La pasadera, entonces era la burla ahí. El historiador Josefo, y lo comprueba también en el siglo III el Eusebio, el historiador Eusebio también lo confirma, de que existió Jesús. Sí. Y esto no es aún así, vamos a decir, que esto es religión, no, es algo histórico, es un hecho histórico. Sí, así como sabemos que existió Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos y Mariano Matamoros, que fueron sacerdotes y lucharon con la independencia, están escritos en los anales de la historia. También aquí Josefo y Eusebio dice, hubo un hombre así, y lo describe, Jesús de Nazaret, que hizo milagros. Pero aún así, la gente no le creía. Y los fariseos, los religiosos, por eso la religión no salva, mi hermano, persona que me está escuchando. La religión es el mejor negocio del mundo. Así dicen muchos predicadores, porque ahora ya no tenemos predicadores que hablen con la verdad, ahora tenemos motivadores. Y no es así. Jesús no fue un motivador, Jesús es un predicador. Jeremías, Oseas, Isaías, Habacuc, Amós, todos predicadores. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, con el celo de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque tenían contacto con el Señor. Y ahí Jesús de Nazaret, ¿verdad? Con ese dolor fue ahí amarrado a un poste, como un perro, ¿verdad? Con argollas ahí. Y empezó el centurión, que ya estaba encargado. En las leyes hebreas dicen que son 40 menos 1, 39 latigazos, pero ellos no fueron los que hicieron esto, fueron los romanos. Y el centurión tenía que dejarlo con una chispa de vida, porque tenía que caminar al monte Gólgota. Con una chispa de vida, así es que él sabía dónde pegarle, dónde golpearle. Era el látigo. Y en el látigo tenían puntas de acero ahí, o pedazos de hueso, donde cuando se enrollaba el látigo, pegaba. Y le jalaba pedazos de carne, pedazos de músculo, tendones a veces, nervios le jalaban.
imagínense el grito, y a veces se desmayaban, pero entonces les arrojaban agua otra vez, y empezaba otra vez el látigo. Eran el flagelo le llaman la muerte segunda, y paz le volvían a pegar, y paz, y el Señor aguantando. Pero Él sabía qué iba a pasar con eso. Demasiada Tensión, dolor, ¿verdad? para él. Para él. Y todavía tenía que ir a caminar y esperar en la cruz, en el monte de la calavera. Así es que a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, 6 horas estuvo ahí, colgado en la crucificado en la cruz. Y todavía le dijeron que tuviera que ir cargando la cruz. Se ensañaron mucho. Demasiado. Imagínese usted que alguien niegue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien le diga, no, con mi religión tengo. Yo no le hago daño a nadie. Al contrario, yo ayudo y aporto dinero. Soy altruista. Pero si no tienes a Cristo, si no tienes la sangre de Jesucristo en tu ser, si no valoras el sacrificio en la cruz del Calvario, mismo Jesús dijo, ni te conozco. El que negara a mi hijo, yo también te voy a negar, dijo ahí Jesús, delante de mi Padre que estás en los cielos, aquel que me negare. Por todo lo que pasó, por todo lo que sufrió, por todo lo que padeció. Por eso a veces cuando le fallamos a Dios, le pedimos a Jesús, le decimos, Señor, perdóname, ayúdanos a volver a hacerlo. Y el Señor, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es Dios mismo, nos ayuda a seguir adelante. Y usted podrá decir, somos salvos por la fe. A ver, explícame, ¿qué es la salvación? No hay palabras humanas como expresarse y decirle a las personas que somos salvos, ¿verdad? Pero ahí Jesús, ahí fue llevado. Se cayó, se volvió a caer. Y Simón Cirinene, un hombre, dice un hombre de color, le ayudó con la cruz. Sí. Y ahí lo tiran, le quitan la ropa. Imagínese. Imagínense Qué nada dolor más. para él. La vergüenza. La vergüenza que tuvo. Si aún antes le decían, tú eres hijo de fornicación, ¿qué nos vas a enseñar? Le decían los religiosos, los fariseos, los que sabían mucha teología, los que sabían, ¿verdad? Como Nicodemo reconoció, dijo, y fue a buscarlo de noche y a ver, explícame esto, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo meterme dentro del vientre de mi madre? Necesitaba la revelación. No podemos decir que está todo revelado. No que esté todo revelado. Y ya le explicó el Señor. Y él fue ahí. Y cuando vio que fue levantado Jesús, dijo, caray, tenía razón. Y nosotros también reflexionamos y dijimos, Jesús existió y Él vino y va a volver a venir. Si vino la primera, viene la segunda vez. Pero ya como un niño indefenso ya no. Pero ¿por qué al ser humano se nos dificultará mucho creer en el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz? A veces yo pienso que por el orgullo, hermano. Como dice que hay corazones de piedra. Sí, yo he invitado así, digo, pues para ir a la iglesia, pero ahí, no, aquí no, porque me ven mi familia, me ven mis amigos o algo, se van a burlar que mis hermanos, ¿verdad? Pero ¿eres hermano de Dios? ¿O somos hermanos del diablo? No hay otra. Pues sí. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, yo sí creo en Dios. Pues sí crees. El diablo también cree. El diablo también cree. Yo le digo, y tiembla. Y tiembla. Y unos que les hablamos ni temor tienen. Es cosa de que hagamos a un lado el orgullo, el yo, ¿verdad? Y entendamos que no somos nada. Por eso dice la palabra que el Espíritu da libertad. Sí.
Si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no tenemos libertad. Sí, es que no somos nada. El salmista dice, somos gusanos. Somos gente sin valor. Sí, y luego le van a llegar a decir, es que entonces su autoestima está muy baja. Entonces la autoestima del Señor estaba muy baja. La de Gedeón y todo estaba muy baja. No, porque Cristo vive en nosotros y nosotros tenemos que menguar. ¿Para qué? Para que la gracia y el conocimiento de Jesucristo crezca en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que bajar, humillarnos. Porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado, ¿verdad? Y ahí lo acuestan. Sí. Y ahora dame tu mano y dame la otra mano. Y atraviesa los clavos aquí, no acá. Porque si fuera aquí, el peso lo desgarra. Sí. Y eso era la muñeca de ellos, la mano pertenecía a todo eso, tenía que ser de este lado. Imagínense el clavo, 2, 3 golpes del centurión, ponerlo ahí, ¡paz! Atravesarle todo. Atravesarle todo. Y luego la otra. Para poder resistir el cuerpo. Sí. Y luego la otra también. ¡Paz! También atravesarlo. Así es que nosotros, todo eso, debemos de entenderlo y comprenderlo, que Jesús pagó a precio de sangre su vida. Y Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Amén. ¿Se da usted cuenta del valor y del poder de nuestro Señor Jesucristo? Y luego siguieron los pies. Y luego fue levantado ahí. Y ahí podía respirar, pero no podía echar el aire. O sea, el dióxido de carbono quedaba dentro. Y sus pulmones se inflamaban. El Salmo 22, mire, a ver qué nos dice el Salmo 22. 22, 14, a ver qué nos dice. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ajá. Explotó. Con la presión, cuando la presión es bien alta, a veces me ha tocado cuando hacen la aparatomía, entonces abren y el corazón a veces están explotados, o los pulmones. Y explotan. Ahora, el Cordero Pascual, en el Antiguo Testamento tenían que ellos, judíos, tenerlo en ayuno. ¿Por qué? Para que los intestinos debían estar limpios. Jesús hizo lo mismo también. 4 días en ayuno, sin comer nada. Nada. Imagínense lo débil que iba él. Y 20 horas antes de ir, ve a una persona de apariencia varonil con un cántaro de agua. El Espíritu Santo. Porque los ángeles no son varones, no son mujeres, o sea, no tienen sexo reproductivo, tanto de la mujer. Tienen apariencia de varón, los que se presentaron también con Abraham, ¿verdad? Apariencia de varón. Entonces, no tienen páncreas, no tienen hígado, no tienen hígado, riñones, pero el Espíritu Santo, porque nadie cargaba un cántaro para ir a recoger agua, si no eran mujeres. Pero ahí. Entonces, 4 días ahí, 4 días antes tenían que hacer eso. Y la expiación, las ofrendas eran dentro de Jerusalén, de la ciudad, pero la expiación iba a ser afuera. Todo eso lo sacaron fuera de la ciudad a Jesús de Nazaret, en la expiación, ¿verdad? Entonces, ahí por lo regular a los condenados, a los que iban a ser crucificados, aparte todavía los ponían de frente, que el sol les pegara en el mero rostro. Así lo menciona el historiador Josefo, ¿verdad? De frente. Así es que todo esto, las espinas, los golpes, las 7 palabras que él mencionó duraron aproximadamente 4 horas. ¿Verdad? Pero ahí vemos que no abrió su boca y fue eso para decirle. Y una de ellas fue, Padre, ¿por qué me has abandonado o desamparado?
y el Padre no lo había desamparado. Claro. Pero él, entonces, por qué dijo esto? ¿Que no era Dios? Sí, pero vino como ser humano también. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne entre nosotros. Y en el 14 se habitó entre nosotros. Él aquí, cuando él estuvo aquí en Jerusalén, él no podía estar al mismo tiempo en Jerusalén o en Damasco. Pero ahora sí. Como De los espíritu. atributos, ¿verdad? Los atributos, él es omnipresente. Pero antes no. Conocía los pensamientos de las personas, tenía discernimiento. Porque usted a veces no lo ha tocado, hermana Anita, cuando usted entra a la iglesia o cualquier otro lado y ve a otras personas que están hablando y usted se da cuenta que están hablando de usted. ¿Ah? ¿Verdad? Uno se da cuenta, están hablando de mí. Así también Jesús dijo, hipócritas fariseos, generación de víboras. Sí. Y él sabía que estaban hablando de él. Entonces tenía ese discernimiento, ¿verdad? Entonces, cuando él como ser humano dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero no lo habían desamparado. Él estaba sufriendo con el dolor tremendo ahí en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender eso, todo eso. Otra de madre, cuando abrió su boca, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estábamos sin Cristo, no sabíamos lo que hacíamos. Cuando estábamos sin Él, hacíamos lo que nos despegaba la gana y hacíamos lo que era, ¿verdad? Como dice un canto, a mi manera. Yo hago lo que yo quiera a mi manera. A mi manera. Y no es así, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Amén. ¿Verdad? Así es que, pues vamos a seguir adelante. En otro momentito estaremos con usted, si usted no se retira de la conexión FM Fuerza Mexicana. Que Dios me lo siga bendiciendo. Dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. STIR Tijuana informa. ¿Eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS? El Seguro Social cuenta con el servicio de guardería para tus hijos desde 43 días de nacidos hasta 4 años de edad. Te ofrecemos un servicio seguro y de calidad, con instrucción educativa, reconocida por la SEP y lo más importante, tu niño recibirá alimentación sana, variada y suficiente. Visita la página www.ims.gov.mx o bien llama al 686-564-7720. El servicio es totalmente gratuito. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Hola, soy yo, la radio. Quiero que sepas que no soy un simple aparato. Tengo corazón y me encantan tus oídos, pero mucho más lo que hay dentro de ti, ahí, donde nace el amor. Por favor, escúchame, no solo me oigas y no estés conmigo solo por los regalos que puedes ganarte, sino por lo que podemos hacer juntos. Necesito tu corazón. Con amor podemos cambiar el mundo. Sindicato de Radio y Televisión. STIR Tijuana. La nueva era de la radio. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Me has desamparado fue la primera. Luego, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba sufriendo. Y dice que
cuando aquí también dice, le quisieron dar mirra con vino con hiel, o sea, era un anestésico. Vinagre. Ajá, vinagre también. Pidió. Y él lo probó, pero él no quiso hacerlo porque él quería estar en sus 5 sentidos. Quería sentir todo el Todo dolor. lo que había hecho, todo lo que había aguantado, todo lo que le habían hecho todos los romanos, y pues los judíos fueron los principales. Y dice, Padre, en tus manos, antes dice también otra vez, encomiendo mi espíritu, pero antes dijo, tengo sed. Tengo usted y fue cuando le dieron a probar Sí. el vinagre. Y ahí en el Salmo 22, mire, 22, ¿qué? 15, 15. dice, Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ya, no traía saliva. Ya estaba... Por eso también Terminando. mencionó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, era el único que estuvo ahí, Sí, que el estuvo discípulo, presente. como diciéndole, hazme el favor de cuidármela, ¿verdad? He ahí a tu madre, mujer, le dice ahí después, mujer, he ahí a tu hijo, cuídamelo. Sí. Porque como él vino como ser humano también, 100% hombre y 100% Dios. Dice la Escritura que Dios es el creador de ¿qué? De todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. y el fin. Quiere decir que él hizo ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Todo lo ¿Qué él hizo primero a quién? A Adán y a y a Eva. E hizo a José e hizo a María. y a María. Hizo a Isaac, hizo a Abraham, A ¿verdad? Jacob. Jacob. Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, María fue su madre. Pero cuando ya resucitó como Dios, ya no. Ya no. Porque si no, entonces ya no sería Dios él. Si es que decimos que María fue es la mamá de Dios, no puede ser. ¿Verdad? No puede ser, imposible. Porque Dios es el alfa y el omega, se contradeciría a él. Ahí, sí. El principio y el fin. Es la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Es el cuarto hombre del horno de fuego, es la raíz de Isaí. Él es el Shaddai, el Adonai, Él es el Dios todopoderoso que hizo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. María fue nada más como el vaso escogido. Escogido, fue una mujer Para- virtuosa ahí. Virtuosa para que naciera Ajá, el Hijo de Dios. el Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que ahí en la cruz yo he visto personas morir de tétanos y es bien doloroso. Tenemos que encerrarlos en un cuarto, que no haya luz, que no haya ruido, y ellos se van encorvando. Y los dolores son bien tremendos, los tendones, los nervios se van estirando. Así estaba Jesús en el monte Gólgota. Por eso ahora nuestro hermano mayor es Jesús de Nazaret, es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Porque Él mismo lo menciona, que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. A mí me llama mucho la atención. El ladrón dice aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas y en Marcos y Juan, dicen que los dos ladrones le injuriaban. Los dos ladrones eran malos, eran ladrones. No es como dice la tradición, un ladrón bueno y un ladrón malo. Lo importante es que uno de ellos dijo, cállate porque tú y yo estamos padeciendo por lo que hemos hecho. Pero que es justo, no lo merece que estar aquí. Entonces, él miró a Jesús y Jesús miró a él. Y él le dijo, Señor, el ladrón, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor
no le contestó y no le dijo, ¿de qué religión eres? ¿A qué iglesia vas? Simplemente vio una mirada de fe y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que vea el efecto poderoso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una mirada de fe, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces podemos decir y pensar que tenemos mucha fe, pero pues, muéstrame tu fe sin obras. Sin obras. Y es muerta. Bueno, Y yo te mostraré mi fe con las obras. con las obras. Porque las obras sin fe es muerta. Es muerta. De nada nos va a servir ayudar al prójimo, dar el dinero, todo esto. Antes de que me muera se lo das a fulano, sutano, mengano, o a la iglesia fulana, sutana, mengana, y con eso me voy a ganar el cielo. No es así. No es, la ¿Verdad? salvación no es por obras. No es por obras. Que ahora que se quemó la iglesia allá en Francia, ¿qué iglesia? Y que yo voy a donar tanto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, De nada sirve. de nada va a servir. De nada. Aunque des millones, que sea muy altruista, de nada va a servir. Si no estás lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de nada va a servir. Y, por lo tanto, se está rechazando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y no es así. Entonces viene siendo, como dice el profeta Isaías, tus mejores obras van a ser como un trapo de inmundicia. De inmundicia. ¿Verdad? Traje este libro, me gustó mucho, es de Joseph McDowell, y él habla sobre los padecimientos del Señor. Y aquí, mire, dice aquí, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, o sea, a burlarse. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le hacían reverencias todavía, ¿verdad? Después de haberle escarnecido, le desnudaron, hermano, dice ahí. Sí. ¿Verdad? Le dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. La costumbre de azotar a una víctima con anterioridad a la crucifixión es descrita por John McTeague. El criminal enjuiciado generalmente era antes que nada despojado a la fuerza de sus ropas, a la fuerza. Luego era atado a un poste o pilar en el tribunal, como decían otros predicadores, como un perro lo tenían ahí. Entonces, los terribles y crueles azotes eran administrados por los verdugos, aun cuando los hebreos, por causa de su ley, limitaban los azotes a 40, o sea, menos uno. Los romanos no colocaban tales limitaciones y la víctima estaba a merced de los verdugos, del centurión. Pues así como dijo ahorita, como perros, dice aquí la palabra, porque perros me han rodeado. Ah, sí. Me ha acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Sí, atravesaron toda esa gente. Y el Rey de Reyes, Señor, señores, ahí, que si hubiera querido, nomás con un tronar de dedos, se deja venir la legión de ángeles y destruye todo el imperio romano. No lo hizo, ¿por qué? Por usted, por mí, por todos los que digamos de ahí. Dice, el brutal instrumento que se usaba para azotar a la víctima se llamaba fragrum. ¿Ya? Este comenta respecto a este artefacto, dice, puede notarse fácilmente que las tiras largas de hueso y metal, componentes del látigo, laceraban horriblemente la carne humana. Dice aquí en el 17 del Ajá. Salmo 22, Ajá. contar puedo todos mis huesos, Sí. entre tanto ellos me miran y me observan. Ajá. Era lo peor, morir, que te estén burlando, que te estén observando. Ay, ¿Verdad? En el hospital los tenemos a la gente ahí cerrada que está falleciendo, pero no en un estado de burla tenerlo ahí. El obispo Eusebio de Cesarea dice, historiador de la iglesia del siglo III, dijo, ¿verdad?
refiriéndose a los azotes infligidos por los romanos a aquellos que iban a ser ejecutados. Dice, las venas, es un tenedor, las venas de la víctima quedaban al descubierto, y los músculos, los tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Yo vi morir un amigo mío en la primaria, en la secundaria, en Oaxaca. Estuve ahí, estábamos en el parque y llegó otro que estaba en la preparatoria y con una navaja de zapatero le abrió el estómago aquí. Ay. Entonces yo corrí nada más ahí y en mis manos mantuve los intestinos ahí hasta que llegara la Cruz Roja. Pero vi cómo los intestinos le salieron. Estaba todo lleno, los intestinos, pero los intestinos no estaban lacerados todavía. Pero con el tiempo, él falleció ahí, tienen unos 13, 14 años que teníamos ahí. Dice, los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Aquí también nos dice Lord, dice, los sufrimientos de Cristo. Se ha conjeturado que los azotes que le propinaron sobrepasaron la severidad de lo normal. Por eso dice, mi corazón se destrozó, está como cera. Mis huesos pueden contarlos. ¿Por qué? Porque 4 días en ayuno, sin comer nada, y tener todavía pasar por eso. Era el cordero. Sus intestinos de Jesús tenían que estar limpios. Limpios. Porque los golpes y todo eso no tenían que tener nada de excremento, hermano. No tenían que tener nada de excremento en los intestinos. Porque iba a ir a la cruz con esos dolores tan fuertes, ¿verdad? Eran lictores los que administraban los azotes. Concluye, puesto que no había lictores a disposición de Pilato, él usó los soldados. Así, por causa del carácter de estos viles y bajos soldados, se puede suponer que excedieron la brutalidad que normalmente demostraron los lictores, o sea, los encargados. Así dice ahí, aún la preparación para la caminata debe haber sido una fuente de aguda agonía, ¿verdad? Mateo 27, 31 nos dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El brusco despojo de las vestiduras, reales que habían usado para mofarse de él y el reemplazo de sus propias vestiduras, indudablemente en contacto con la piel herida y llagada por los azotes, resultó en extremo muy doloroso. La frase, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, indicaba también que Cristo, incapaz de caminar por sí mismo, tuvo que ser literalmente llevado o trasladado al lugar de la ejecución. De este modo, los horribles y brutales sufrimientos que antecedieron a la crucifixión llegaron a su fin y comenzó el acto mismo de la crucifixión. Ahí fue lo más doloroso, lo más tremendo. Estar en la cruz 6 horas ahí. Que se hacía 1 minuto, se hacía 1 hora para él. Que los que estaban en la cruz lo que querían era la muerte. Y ahí le quisieron dar, cuando le dijeron, tengo sed, le quisieron dar el vino y él no quiso. Porque era una anestesia. Él quería estar en sus 5 sentidos. Sentir el dolor. Sí, el dolor. Aquí Mitchell Green dice respecto a los sufrimientos físicos de Jesús, dice, después de una noche sin dormir, en la que no se le dio alimento, soportó la burla de 2 juicios. Laceraron su espalda con el cruel gato de 9 colas romano. Fue finalmente conducido afuera de la ejecución por crucifixión. Esta era una muerte tremendamente dolorosa, en la cual cada nervio del cuerpo gemía de angustia, así lo describe él. Far de una vida descripción de la muerte de la crucifixión. Pues ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Vértigos,
calambres, sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, publicidad de la vergüenza, larga duración del tormento, horror de anticipación, mortificación por causa de heridas desatendidas, todo intensificado hasta el punto en que puede soportarse, pero todo deteniéndose un poco antes del punto en que la víctima podría tener el alivio de la inconsciencia. No lo dejaban que cayera, que se desmayara. Tenían que estar al tanto. Y todavía dice, la posición incómoda haría que todo movimiento resultara doloroso. Las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante. Las heridas, inflamadas por causa de estar al aire, se gangrenaban gradualmente. Las arterias, especialmente en la cabeza y en el estómago, se hinchaban y oprimían con la sobrecarga de sangre, y mientras que cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se añadía a ellas el intolerable tormento de una sed quemante y rabiosa. Y todas estas complicaciones físicas causaban una excitación y ansiedad internas, que hacían que las perspectivas de la muerte misma, la muerte, el enemigo desconocido ante cuya proximidad el hombre tiembla, tuvieran el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. El profesor dice también, es San Marcos el que coloca énfasis sobre el asombro de Pilato al oír que Cristo ya estaba muerto, y sobre su interrogante personal el centurión antes de dar autorización para que el cuerpo fuera quitado de la cruz. Los soldados romanos no eran ajenos a las evidencias de la muerte, ni tampoco les faltaba familiaridad con el cuadro de la muerte que seguía a la crucifixión. Todo esto lo vemos, nos lo cuentan, lo leemos, lo escudriñamos, todo lo que usa a la crucifixión. Mitchell Green, las crucifixiones no eran escasas, dice ahí en Palestina. Green también menciona esto, 4 especialistas que estaban acostumbrados a tratar con la muerte, dice ahí, esto comenta, conocían a un muerto cuando lo veían, y el oficial que los comandaba había oído personalmente el grito de muerte del condenado y certificó la muerte al gobernador Poncio Pilato. Y el centurión, dice así la escritura, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que Pilato se sorprendió de que ya había muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Aquí también nos sigue diciendo, Pilato estaba verdaderamente sorprendido de que Jesús ya hubiese muerto, pero se mostró suficientemente convencido por la seguridad que le dio el centurión como para autorizar a José para que quitara el cuerpo de la cruz. Ellos ya estaban familiarizados, los centuriones, si estaba muerto o no. Porque mucha gente dice, no, es que no estaba muerto. Por eso se levantó, ¿verdad? Sí. Se lo robaron y se lo llevaron del lugar del sepulcro de José de Arimatea, pero no. Perfecto. Jesús murió y entregó su vida y la dio por nosotros. Y eso es otro tema en el cual muestra, ¿verdad?, de que las ropas ya no estaban ahí en la resurrección. Y si Él resucitó, qué bueno. Nosotros también, si Señor tarda en su venida, vamos a resucitar también, como dice la palabra del Señor. Y lo vamos a creer porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Samuel, un gran fisiólogo de la Universidad de Dublín, comenta esto, y la fisiología trata de la vida de dentro de nosotros,
de las células, de las neuronas y todo eso. Dice ahí, cuando el soldado abrió con su lanza el costado de Cristo, él ya estaba muerto. Y el flujo de sangre y agua que se siguió fue un fenómeno natural explicable por causas naturales, o fue un milagro. El hecho de que San Juan pensara que si no era milagroso, al menos era desacostumbrado, se ve claramente por el comentario que hace de ello y por la manera enfática en que declara solemnemente su exactitud en el relato. Dice ahí, repetidas observaciones y experimentos hechos sobre hombres y animales, dice ahí el filósofo, me han conducido a los siguientes resultados. Cuando se rasga libremente el costado izquierdo después de la muerte por medio de un cuchillo grande, comparable en tamaño con una lanza romana, puede distinguirse por lo menos 3 casos. Primero, ninguna especie de flujo sigue a la herida, excepto una leve gota de sangre. Segundo, un copioso flujo de sangre solamente sigue a la herida. Tercero, un flujo de agua solamente con unas pocas gotas de sangre al final sigue a la herida. De estos 3 casos, el primero es el que ocurre generalmente. El segundo se halla en casos de muerte por inmersión y por el veneno de la estricnina, y puede demostrarse destruyendo un animal con ese veneno, y puede probarse que es el caso natural de una persona crucificada. Y el tercero se halla en casos de muerte por pleuresía, pericarditis y rotura del corazón, como dice en el Salmo. La mayoría de los anatomistas que han dedicado su atención a este asunto están familiarizados con los casos anteriores, pero los 2 casos siguientes, aun cuando fácilmente explicables por principios fisiológicos, no están registrados en los libros, excepto en el libro de Juan. Ni yo he sido lo suficiente afortunado como para encontrarme con uno de ellos, dice el fisiólogo, ¿verdad? Cuarto, un copioso flujo de agua seguido por un copioso flujo de sangre surge de la herida. Quinto, un copioso flujo de sangre seguido por un copioso flujo de agua surge de la herida. Así es que la muerte por crucifixión provoca una condición de sangre en los pulmones similar a la producida por el ahogo por inmersión y la estricnina. El cuarto caso ocurriría en una persona crucificada que había sufrido con anterioridad a la crucifixión de una efusión pleurítica. Y el quinto caso ocurriría en una persona crucificada que hubiese muerto sobre la cruz por rotura de corazón, como lo dice el salmista. La historia de los días que precedieron la crucifixión de nuestro Señor excluye la suposición de pleuresía, la que está también fuera de lugar si fue la sangre primero y el agua después lo que siguió a la herida. No queda, por consiguiente, suposición posible que explique el fenómeno registrado, excepto la combinación de la crucifixión y rotura del corazón. Mi corazón se deshizo como cera, dice en el Salmo 22, como le leímos. Y esto es lo que muchos investigadores, médicos, fisiólogos, anatomistas, están demostrando que verdaderamente Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y si Él puso su vida por nosotros, nosotros tenemos que también ponerla por Él. Porque el que cuida su vida la perderá, más el que la pierde por mí, dijo el Señor, la hallará. Así es que demos gracias al Señor, al Espíritu Santo que nos enseña las Escrituras, que nos revela la palabra de Dios, que nos da a entender, y debemos de entender que Jesucristo puso su vida para volverla a tomar y que no está muerto y que Él resucitó y que el tercer día fue levantado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros clamamos a Él y le pedimos a Él, Él nos escucha. Porque Él no está sordo, Él tiene cuerdas vocales y nos habla, Él tiene manos y nos lleva en sus brazos o algo. No es necesario, ¿verdad?, traerlo colgado o tatuado, nada de eso, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios.
Los tatuajes de nada nos van a servir. Nosotros vamos a seguir siguiendo al Dios vivo, al único redentor, al único que venció la muerte. Y él mismo lo dijo en la cruz, ahí en el monte Gólgota. Muerte, yo seré tu muerte. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, venció. Doy gracias a Dios por permitirme exponer la palabra de Dios aquí. A la hermana Anita, que me ayudó con los textos. A nuestra hermana Marisol, que está en cabina, y mando un saludo a nuestra hermana, gloria a Dios, Hilda González, para que sigamos orando unos por otros en el amor de Cristo Jesús. Que Dios me los siga bendiciendo, y así nos despedimos de este lugar. Conexión FM, Ministerios Unidos, Fuerza Mexicana. Que el Señor los bendiga. Gloria. Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presentó el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión. Escúchanos de lunes a viernes aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Conexión FM Fuerza Mexicana.